Para mí es un gusto presentar al doctor Antonio Espaventa Rola, quien es cirujano general y hace cirugía bariátrica. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad de cirugía endoscópica en el Centro Médico ABC. Su práctica actual la practica en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México, en Santa Fe. Y él nos va a hablar del síndrome de que si podemos predecir la ganancia de peso. Como ustedes saben, la ganancia de peso, a pesar de los procedimientos quirúrgicos, pues es algo que se da, que no sabemos en qué momento un procedimiento nos puede fallar, qué es lo que está pasando, y es algo inquietante porque al menos los pacientes se someten a un procedimiento y tienen la idea de que con eso ya no van a tener obesidad. Sin embargo, hay que tener presente siempre que los procedimientos quirúrgicos son nada más una herramienta para la pérdida de peso. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, gracias a la mesa, muchas gracias a Israel, al doctor González y a Carlos por la invitación a participar en este congreso que por fin, después de 2 años y medio, nos podemos reunir presencialmente. Y vamos a tocar este tema que es bastante interesante, como ya mencionaba el doctor Verburen. Podemos predecir la reganancia de peso. Es algo que ya estamos viendo sin duda a través de los años que hemos hecho cirugía bariátrica, y cada año se hace más cirugía bariátrica, y bueno, tenemos series de pacientes de 15, 20 años operados en donde pues esta es una realidad, la reganancia de peso, pero la podemos predecir, es lo que vamos a ver con esta charla. Para hablar de reganancia de peso, debemos de conocer cuáles son los resultados o cuáles serían los resultados esperados. Sabemos ya por todos que la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento para la obesidad en términos de pérdida de peso sustancial y duradera para la mayoría de los pacientes. Sabemos, como lo mencionaba, que cada año también se realizan más cirugías en el mundo. De estas, como ya se mencionó en las pláticas previas, la más frecuente es la manga gástrica, sin duda. A estos números en 2019, casi el 60% de las cirugías son manga gástrica, el bypass gástrico en Yederux y el BAGWA como procedimiento emergente va haciéndose más frecuente. En los congresos que hemos ido, en las reuniones que hemos ido, tanto aquí en México como en el exterior, en el extranjero, pues la reganancia de peso ya sigue siendo una de las principales preocupaciones y tema de estudio para muchos cirujanos, en donde pues con la reganancia de peso existe recurrencia en las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad, se altera la calidad de vida del paciente, la satisfacción del paciente con la cirugía también se ve afectada. Cuando el paciente regana peso, pues se decepciona muchas veces de la cirugía, y es ahí donde hay que actuar y orientar bien a los pacientes. Y también pues la reganancia de peso nos trae incrementos en los costos relacionados con la salud. Pero bueno, también tenemos que saber y estar conscientes que pues la cirugía bariátrica también puede fallar, no es la panacea, no es la solución, no es el procedimiento que cura una enfermedad al 100%, como otros procedimientos fallan, los reemplazos articulares, la cirugía cardiovascular, la cirugía oncológica también tiene sus rangos de fallas y de recurrencias. La obesidad, tenemos que recordar que es una enfermedad, y es una enfermedad crónica, y como enfermedad pues también tiene su porcentaje de recurrencia o recidiva. ¿Cómo se habla de falla de la cirugía?
bueno, se puede hablar como una pérdida de peso insuficiente o una reganancia de peso a largo plazo. ¿Cómo se miden los resultados de pérdida de peso en cirugía bariátrica? Hay muchos trabajos, hay muchos estudios en donde tratan de estimar cuáles son las mejores fórmulas y mediciones. Este me pareció a mí muy interesante, del JAMA, del 2018. Existen diferentes fórmulas y cálculos para medir la pérdida de peso y la reganancia de peso. La que más usamos, y creo que todos los que estamos aquí, es la que más tenemos en mente, que es el porcentaje del exceso de peso perdido, que se obtiene multiplicando el peso perdido por 100 y dividiéndolo entre el exceso de peso preoperatorio. El peso perdido y el IMC perdido se consideran buenos resultados cuando el porcentaje de exceso de peso, cuando es por abajo del 50%, es un mal resultado, del 50 al 70% un buen resultado, y arriba del 70% es un excelente resultado. Y también con la medición del índice de masa corporal. Un índice de masa corporal menor a 30 lo podemos catalogar como un buen resultado. Las mediciones para la reganancia de peso se tienen el incremento en kilogramos como tal, el peso actual menos el peso mínimo alcanzado o el nadir, el incremento en el índice de masa corporal, y el que más se utiliza es el porcentaje de peso reganado, que se obtiene restando el peso actual menos el peso mínimo alcanzado o el nadir, multiplicado por 100 y dividido entre el peso preoperatorio. ¿Qué factores pueden predecirnos una mala pérdida de peso? Pues yo creo que todos aquí, en base a nuestra experiencia, conforme pasan los años, pues nos damos cuenta cuando llega un paciente al consultorio pidiéndonos la cirugía, y desde que pues hacemos todo el interrogatorio, los antecedentes, su forma de comer, si ha tenido respuesta o no a tratamientos médicos o farmacológicos previos, pues creo que muchos de nosotros ya podemos intuir que a lo mejor este paciente no va a ser tan buen paciente o no nos va a dar un buen resultado, ¿no? Yo creo que el apego de los pacientes a tratamientos médicos previos para perder peso, ya sea con dietas cetogénicas, hipocalóricas, etcétera, y más cuando logran una pérdida de peso mayor del 10%, creo que ese sí es un buen factor pronóstico para saber que ese paciente nos va a responder bien a la cirugía. Si el paciente tiene disciplina, constancia y que esté determinado para cambiar sus hábitos. El apego a las dietas preoperatorias, no como intentos previos, sino nosotros en nuestro grupo específicamente siempre a todos los pacientes les damos una dieta preoperatoria para que bajen de peso. Si el paciente se adhiere a la dieta preoperatoria y nos baja 3, 4, 5 kilos, bueno, estamos comprobando que el paciente tiene determinación de adherirse o apegarse a un tratamiento dietético, y dos, pues con todos los beneficios que trae la pérdida de peso preoperatoria en cuanto a la técnica quirúrgica. Existen factores genéticos, por supuesto, lo vamos a revisar un poquito más adelante. El índice de masa preoperatorio del paciente, sabemos que los pacientes superobesos que le hacemos una cirugía, puede ser que no tengamos un resultado óptimo, y que en el transcurso de quizás 1 año o 2 años requiera una segunda cirugía para optimizar el resultado. Y una cosa importante también, ¿estos factores pueden determinar qué tipo de cirugía le ofrezco al paciente? Yo creo que sí. Yo creo que cada paciente es distinto, cada paciente es ideal para un tipo de cirugía, y creo que no es válido ofrecer un mismo tipo de cirugía a todos los pacientes. Este trabajo me pareció bastante bueno. Creo que reúne y comprime toda la información que se puede obtener en cuanto a estudios de reganancia de peso. Es del Surgical Endoscopy, y pues hicieron una búsqueda sistemática grande, importante, en PubMed, Embase y Cochrane,
De cada estudio extrajeron las características de cada estudio, los datos demográficos de los pacientes, los datos genéticos, las características técnicas de la cirugía, sobre todo el volumen del pouch y el tamaño, las comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, etcétera, los datos del peso, el seguimiento con nutriólogo, la ingesta calórica y calidad de vida, la vigilancia psicológica y la actividad física. Fueron, después de hacer mucho escrutinio y quitar estudios que no entraban en lo que ellos buscaban, se quedaron con 29 estudios elegibles publicados entre el 2011 y 2019, un volumen muy alto de pacientes, 13.263 pacientes operados de bypass y de manga, más o menos igual, y de estos 2.314 pacientes experimentaron reganancia de peso significativa, arriba del 10% de lo que habían bajado. La incidencia final de reganancia de peso fue del 17.6%, que es lo que más o menos sabemos y tenemos calculado en nuestra literatura y con nuestros pacientes, esperar una reganancia alrededor del 20%, sobre todo en bypass gástrico. La edad promedio de reganancia de peso durante el seguimiento de los pacientes fue de 45 años, jóvenes. El seguimiento promedio de los pacientes fue de 62.4 meses, aproximadamente 5 años. El peso promedio preoperatorio e índice de masa corporal, 131 kilos, el índice de 47. Después de la cirugía, el peso nadir o el peso mínimo alcanzado de los que reganaron peso llegaron a 72 kilos. Los pesos mínimos alcanzados